meditando, reconocía que había perdido tiempo en la tierra, pero confiaba en que algún lugar de la vida nueva me reservaría servicio salvador. Cuánto me reconfortaba semejante perspectiva. Pedí después, al amigo que me instruía, aclaraciones en cuanto al vuelo espiritual. Si nuestro grupo había conseguido mantenerse por encima de la sustancia inferior, flotando en dirección a lo alto, ¿por qué no habíamos podido volar sobre el abismo sin necesidad de utilizar el puente iluminado? Con afabilidad, el hermano Andrade me explicó que el hecho hubiera sido perfectamente posible, si el grupo hubiese estado integrado solamente por entidades adiestradas en la vida espiritual, con facultades de vuelo plenamente desarrolladas, mientras que la mayoría de los recién desencarnados que nos acompañaban, estaban muy lejos de ampliar sus propias posibilidades en ese aspecto, por la densidad de las pasiones, aunque en cierto aspecto sublimadas, de que eran portadores. En tales condiciones de desequilibrio, serían fácilmente atraídos por las fuerzas temibles de las tinieblas, como náufragos que desconocen el arte de la natación. En vista de eso, con Besere al frente y utilizando las energías de varios compañeros, se estableciera determinada medida de fuerza de vuelo para todos los necesitados que se amparaban en los hermanos más aptos, fenómeno que podía compararse al de la distribución de energías valiosas, pero limitadas, de una dinamo eléctrica. Y en la vida libre, concluyó el bienhechor pacientemente, el magnetismo personal divino, humano o perverso, es una fuente generatriz de las más importantes, en las expresiones del bien o del mal. El problema del olvido cuando el bienhechor terminó, me decidí a indagar sobre mi propio estado íntimo. Una vez terminada mi actuación en el vehículo carnal, ¿por qué no entrar en posesión del pasado? ¿Por qué no recordar el periodo anterior a mi última encarnación? ¿Por qué me sorprendía ahora ante el espectáculo de la vida libre, si de esta misma vida libre me había ausentado un día con el fin de reencarnarme? ¿No era la muerte física un simple regreso al hogar patrio? ¿Cuáles eran las causas de mi olvido? El hermano Andrade me oyó con serenidad y me informó que la reencarnación y la desencarnación constituyen vigorosos y renovadores choques para el ser, y que, en algunos casos, era posible el reajuste inmediato de la memoria cuando el individuo ya alcanzó un grado significativo de elevación, mientras que en la mayor parte de los casos, la reabsorción de las reminiscencias se verifica muy lenta y gradualmente, con el objeto de evitar perturbaciones destructivas. Podemos simbolizar la mente como una casa susceptible de poblarse de valores legítimos o de valores transitorios, o bien de inutilidades. Nutriéndose en la tierra con muchas ideas y pasiones no perdurables, aprovechadas por el espíritu solamente con material didáctico, de no ser proceso expiatorio para aligerarse del malo de la ilusión, no le es posible sumergirse indiscriminadamente en el pretérito, por resultarle perjudicial, mayormente en los momentos en que se deshace del cuerpo denso de la carne. Me explicó que algunos compañeros hacen uso de excitantes y de determinados procedimientos magnéticos para adquirir como un avance del recuerdo del pasado, pero que, de acuerdo con su propia experiencia, me aconsejaba someterme a los recursos de la naturaleza para revivir el pasado con lentitud, sin alteraciones de consecuencias deplorables, hasta que un día, plenamente iluminados, podamos conquistar la memoria integral en los círculos divinos. 10. Nueva morada espiritual. Decididamente, el paraíso de contemplación inalterable no era creación para mí. Las alegrías del retorno a la espiritualidad ennoblecida y el fortalecimiento de la conversación con el hermano Andrade y con Marta, me proporcionaban, sin duda alguna, infinito júbilo. No obstante, allí mismo, reposando a todo lo largo en el lecho, sentía la necesidad de entrar en acción. Sondeaba el reajuste de mis fuerzas, reconociendo que el cerebro no demostraba el cansancio de los últimos días mientras me hallaba en el cuerpo carnal, y que las fatigas del corazón habían desaparecido. Dentro de mi ser se operaba una bendita renovación. Pretendía rogar que me dieran trabajo, aprovechando mis posibilidades de acción útil, pero me dominaba el recelo. Ignoraba si mi pobre tarea en el mundo había sido aprobada por los poderes superiores. Y en lo íntimo, yo no ignoraba mis propios errores. ¿Cómo solicitar ser admitido en las obras elevadas si no basta la buena intención para servir con eficiencia? Deseaba salir de la habitación para ver el panorama, allá afuera. Respiraría de ese modo el bendito clima de la actividad mental, observando de antemano cuáles serían las posibilidades en el futuro próximo. A pesar de los impositivos de trabajo que torturaban mi pensamiento, decidí callar. Yo era, ahora, un hombre distanciado del lodo. Me asilara en otra embarcación y en otro mar, bajo la protección de la generosidad ajena. Comentarios fraternos. El hermano Andrade, que me distinguía con el mayor aprecio,
comentó el desengaño de todas las criaturas que proceden de la tierra esperando un cielo de contemplaciones baratas, haciendo resaltar que muchos espíritus ociosos, en la falsa apreciación de la justicia divina, imploran inmerecido descanso en el paraíso, en la última hora de su vida terrestre, después de haber apurado todos los venenos del alma en la taza del cuerpo. Se precipitan entonces en las tinieblas, revueltos de desesperación y de indisciplina, después del sepulcro, tan pronto como se dan cuenta de la necesidad de continuar en el esfuerzo intensivo para lograr el autoperfeccionamiento. Muchos hermanos infelices, en estas protestas inútiles contra las leyes universales, caen en las garras de temibles organizaciones de malhechores desencarnados, aprendiendo aflictivamente a deshacer los pesados grilletes de la ignorancia y de la mala fe, al contacto con entidades crueles que los dominan por tiempo indeterminado, tal como ocurre en la esfera carnal de los hombres rebeldes e ingratos que pagan alto precio por el ajuste espiritual de sí mismas en la ruta oscura de la desarmonía y de la desilusión. Consideró conmigo los imperativos de la acción, y haciéndome reír de alegría, me notificó que mi colaboración sería examinada en la primera oportunidad, aconsejándome por ahora mucha meditación y mucha calma, a fin de no retornar en las construcciones de la espiritualidad con los perjuicios de la lucha humana. Al preguntarle por el juicio que se haría de mis actos, me respondió que la muerte no nos conduce ante tribunales vulgares, y sí ante la propia conciencia, y que dentro de mí mismo encontraría, de acuerdo con los conocimientos evangélicos practicados en el mundo, los puntos vulnerables de mi espíritu, a fin de corregirlos. Me puse colorado, sinceramente al ponderar sus observaciones. Atenuando aquel choque con que me beneficiaba, aclaró que los desencarnados totalmente extraviados no conseguían acceso hasta allí, y que no obstante entregarme a mi propio juicio, un amigo de esferas más alta vendría a ayudarme a recomponer el sentimiento y el raciocinio. Intrigado por no conocer el nombre del bienhechor anunciado y no deseando ser indiscreto, pregunté al hermano Andrade si él mismo no podría auxiliarme en semejante juicio, a lo que replicó sorprendido: ¿cómo podría hacerlo, Jarabo? También yo estoy luchando todavía conmigo mismo. No puedo. Ante esta revelación de humildad, me callé resignado. En la intimidad del hogar, pasados unos minutos, hallándose Marta ausente de la habitación, mi bendito amigo me ayudaba a prepararme y a levantarme. Antes de salir, le pedí que me acompañara en una oración breve, en la que rogué al Todopoderoso que me amparara en la nueva vida y bendijese mis propósitos de progresar en la práctica del bien y en el conocimiento de la verdad. El querido compañero me abrazó, aprobando mi súplica. Unos momentos después, nos hallábamos junto a mi hija en una espaciosa sala de recibo. Con gran emoción, vi un retrato de la familia adornado con flores. Mis ojos se humedecieron al contemplarlo. ¿Cómo no recordar aquel objeto afectivo? No menciono este hecho por su aspecto de afección personal. Lo hago solamente para que sirva de consuelo a aquellos que suponen que con la muerte se destruyen por completo las dulces alegrías familiares. La organización familiar, en las esferas elevadas más próximas al hombre, son sumamente encantadoras. Hice varias preguntas sobre aquellos parientes que yo esperaba volver a ver al regresar a la vida espiritual. Marta, para todas mis preguntas tenía respuestas claras y felices. Me informó sobre el destino de casi todos aquellos que estaban ligados a nuestro corazón. Algunos asociados a mis experiencias se hallaban de vuelta en las regiones terrenales, disputando nuevos trofeos de redención, mientras otros se hallaban en círculos espirituales distantes. Muchos de ellos, encarnados o no, podrían ser visitados por mí a su debido tiempo. Notando mi gran interés por todas las novedades, mi hija me mostró todo lo que constituía el hogar. Cuadros y decoraciones, objetos y adornos, desfilaban ante mis ojos encantados. No todos los muebles eran semejantes a los que conocemos en la vida de la tierra, mas la afinidad de todo lo que yo veía de nuevo, con el ambiente humano, era perfecto en el orden general. Se detuvo contenta ante un piano de cola, armonioso y bello, más completo que los del plano físico, afirmando, radiante, que allí mismo tuviera la satisfacción de tocar para la madre, años antes de mi venida. Graciosa y dulce, ejecutó para mí un aria en la que dejaba transparentar su extrema delicadeza filial, y, tal vez porque me veía los ojos humedecidos por el llanto, rememorando las emociones de la paternidad terrestre, abandonó el instrumento y me condujo al salón de lectura. Me asombré ante el esmero con que eran conservadas las publicaciones. El arte gráfico alcanza aquí una perfección que no puede ser igualada en la tierra. Los tipos de imprenta son estructurados en material luminoso y los grabados, en color natural, parecen animados y vivos. Hojeé un libro de notables proporciones. Contenía bibliografía sobre Beethoven,
destacando las luchas en que fuera sorprendido en el mundo para difundir entre los encarnados el mensaje musical de los planos superiores. Leyendo las primeras páginas, aprendí sublimes conceptos sobre la mediumnidad divina entre las criaturas humanas. Pregunté a mi hija sobre el lugar en que pudiera hallarse aquel gran compositor, respondiéndome Marta que sabía se hallaba en una esfera superior, que aún no le fuera posible a ella alcanzar. El hermano Andrade se refirió a los festivales maravillosos de los círculos o esferas sublimes, asegurando que los artistas ennoblecidos continúan creando la belleza y el bien para el desenvolvimiento de la vida planetaria, y después de una encantadora conversación, salimos agradablemente de paseo. El parque de reposo me es muy difícil narrar la emoción que me dominó a medida que me apartaba del ambiente doméstico. Recordando los días fugaces en que intentaba descansar en la quietud de una ciudad de la montaña, cuando aún me hallaba en el cuerpo físico, vi presentarse a mis ojos deslumbrados el paisaje florido y brillante de una ciudad feliz. Las casas residenciales se distanciaban grandemente unas de otras, revelando un programa previo de paz, al hacerlas surgir. Variadas especies de plantas ostentaban flores maravillosas y perfumadas. Estábamos en una extensa planicie, y a lo lejos se divisaba el caserío que se iba haciendo más compacto. Nos hallábamos, ciertamente, en la cercanía de la gran ciudad que constituía mi nuevo plano. Me informó Marta que ella había obtenido permiso de las autoridades espirituales para que me hospedara allí, en aquel gran parque de educación y rehabilitación en el que ella trabajaba. Se ocupaba en educar niños recientemente desencarnados, en aquella notable organización que visitaría muy pronto. Colaboraba en diversos trabajos de auxilio a los pequeños que habían sido arrebatados a la experiencia de la vida material. Algunos amigos cariñosos salían a recibirme, mientras mi hija querida me aguardaba. Se disponía a conducirme a la escuela espiritual, de igual modo que yo había tenido la felicidad de ofrecerle mi corazón paternal en su vida física. Satisfaciendo mi curiosidad, me aclaró que los edificios del parque no eran de la propiedad particular, sino patrimonio común, dirigido por la administración central de la colectividad. Comprendiendo el asombro que me dominaba, Marta me aseguró que en la Tierra los fundamentos de la propiedad son idénticos, variando solamente los aspectos de la retención provisional de las utilidades planetarias por parte del hombre, en su carácter de usufructuario de los bienes de la vida, porque, a pesar de las leyes respetables que rigen el caso entre los encarnados, todo habitante de la Tierra ha de verse compelido un día por la muerte, a dejar todas esas ventajas en la esfera física. Reencontrándome a mí mismo atravesábamos extensas y hermosas avenidas marginadas por vegetación caprichosa y linda, cuando tuve la alegría de ver algunos pájaros de peregrina belleza. Cantaban extasiados, como si fueran minúsculos seres conscientes, glorificando la divinidad. Su plumaje luminoso imponía asombro. Trinaban junto a nosotros, sin tememos. Me dijo entonces el amigo Andrade, que los seres inferiores, dondequiera que se encuentren, reflejan de algún modo las cualidades de los seres superiores entre los cuales se hallan, y afirmó que los irracionales de la esfera carnal podrían ostentar otras condiciones de adelanto, en su situación de conciencias incipientes, si los hombres adoptasen una actitud mental más elevada durante la vida. La armonía del ambiente recordaba una pastoral divina. Pregunté a mi hija Marta, súbitamente, con la rudeza que me caracterizaba, si me sería posible visitar las autoridades administrativas que allí residían, pero ella, amorosa y convincente, me pidió que esperase algún tiempo. Reparé en el halo de luz que la envolvía, y en los trazos brillantes que rodeaban al espíritu de Andrade, fijándome, enseguida, en un demorado autoexamen. Mi cuerpo espiritual era tan oscuro como el cuerpo carnal que había dejado en la tierra. Comprendí el consejo de Marta, y poco faltó para que me abismara en un abatimiento lamentable. No llevaba aún conmigo suficiente bagaje de luz para buscar, confiado, la aproximación de los espíritus superiores. 11. La lucha prosigue la vieja idea de que los desencarnados duermen narcotizados por un placer barato, entre sueños de incienso contemplativo, se pierde por completo para el espíritu de buena voluntad que atraviesa las fronteras del sepulcro. Si hay jueces y administradores en la tierra, cuyos cabellos se vuelven blancos y que se cubren de arrugas, en difíciles actividades en favor del bien y de la paz de sus semejantes, si hay hombres y mujeres que ya experimentan en el mundo el valor sereno de abandonar los lazos de la sangre, situándose al encuentro de la humanidad a través de las espinas del sacrificio y de la renunciación, ¿cómo aceptar un cielo en el que los escogidos sonrían y gocen ante el infortunio ajeno? ¿Cómo entender un Edén delicioso en que nadie trate de mejorar el purgatorio infernal, si un simple político se preocupa en drenar el pantano que perjudica la ciudad? Organización educativa. Lo que yo veía en el parque dichoso, no era solamente la expresión encantadora y pacífica de la naturaleza.
El interés en los servicios de progreso general se mostraba inequívoco en todos los rostros. La institución en la que mi hija prestaba concurso activo me impresionó por su grandeza. Se trata de una universidad que sobrepasa en programa y en organización a cualquiera de los institutos europeos o americanos destinados a la formación y perfeccionamiento del carácter infantil juvenil. Los edificios centrales se congregaban inteligentemente bajo viejos árboles, rodeados de fuentes transparentes. Las criaturas no podrían encontrar un paraíso más dulce. Algunos hermanos y numerosas hermanas las orientan y educan con singular devoción, preparándoles para la reencarnación en la tierra. Penetré al instituto, acompañado de Marta y del amigo Andrade, en los momentos en que centenares de niños jugaban felices, en bandadas, en los extensos jardines. Gran parte de ellos corrió a nuestro encuentro. Abrazaron a mi hija efusivamente y algunos me besaron las manos, llamándome abuelo. Aquellas manifestaciones de alegría pura me hicieron mucho bien. Diversos pequeñitos traían consigo mismo hermosos halos brillantes. Marta me explicó que la institución asila hermanitos desencarnados, entre los 7 y los 12 años de edad, y al indagar yo sobre las criaturas de más tierna edad, me aclaró Andrade que para ellas, cuando no se trata de entidades excepcionalmente evolucionadas, inaccesibles al choque biológico de la reencarnación, hay lugares adecuados, en donde el tiempo y el reposo favorecen su despertar, con el fin de que no les sobrevengan conmociones nocivas. Me informó mi hija que las criaturas, no obstante vivir allí en comunidad, se dividen, en cuanto al esfuerzo educativo, en grupos afines. Se caracterizan los grupos por distintos grados de elevación espiritual, y las clases se subdividen de acuerdo con las aptitudes y tendencias, una vez examinados los precedentes de cada una. Al preguntar si en la vida espiritual puede el niño desenvolverse y optar por el mal camino, replicó Andrade que eso es perfectamente factible, considerando que en la nueva esfera el alma recapitula las emociones del pasado con llamadas íntimas de distintas especies, agregando además que, de modo general, los niños estacionados en los parques de reajuste siempre se encaminan a la reencarnación. Si el espíritu de orden elevado se deshace de los lazos de la carne, habiendo cumplido con la ley que gobierna nuestros destinos, en el periodo infantil readquiere de pronto las más altas expresiones de la propia individualidad y se eleva a más altos planos. Marta me presentó lindos grupos, incluso algunas decenas de indígenas libertos del cuerpo material, todavía en fase primaria de cultura y de inteligencia. Mi mayor sorpresa la experimenté cuando me dio a conocer la asamblea de los niños orientadores. Son niños y niñas de pasado más respetable, y por ello, más accesibles a las edificantes enseñanzas de la institución. Siguen en el parque, a veces por mucho tiempo, aguardando circunstancias favorables para la ejecución de proyectos de orden superior, y mientras permanecen ahí, desempeñan valiosas misiones junto a otros niños y junto a adultos, entre las dos esferas, además de las tareas habituales de su incumbencia en la propia organización en la que se mantienen estacionados. Constituyen, así, vasta colectividad de pioneros del heroísmo espiritual, entre los cuales encontramos inapreciable estímulo y santo ejemplo. Ambiente nuevo encantado con lo que observara, seguimos en dirección al caserío central de la ciudad que me hospedaba. Imposible resulta hacer la descripción del cariño y de la dedicación de los habitantes para con el paisaje. Tanto las flores como los árboles, evidentemente cuidados con vista al trabajo de espiritualización, surgían bellos y enternecedores a cada paso. En determinados jardines, las flores luminosas llegaban a formar frases enteras de glorificación a la divinidad. Las casas no se aglomeraban como en las grandes ciudades terrestres, ofrecían espacios regulares entre sí, como indicando que en aquel bendito reducto de la fraternidad y auxilio cristiano, hay lugar para todos. No vi establecimientos comerciales, pero, en compensación, identifiqué gran número de instituciones consagradas al bien colectivo. Recordando la lectura de las narraciones del espíritu de André Luiz y del reverendo Vale Oven, pregunté al hermano Andrade acerca de las características del nuevo ambiente, informándome que nos hallábamos en una colonia espiritual de emergencia, situada en planos menos elevados. Varias comisiones de socorro dedicadas a múltiples trabajos de salvación, funcionaban allí, a beneficio no solamente de las criaturas encarnadas, sino también de grandes multitudes de desencarnados sumidos en las sombras y en la desesperación. Las vías públicas estaban llenas de transeúntes. Muchos se agrupaban siguiendo en conversación activa, mientras otros pasaban aislados, pero en ninguno de aquellos rostros sorprendí expresiones de rencor, aflicción o desánimo. Tal parecía que la irritación no tenía acceso en aquel dominio de la tranquilidad constructiva.
Algunos me miraban con simpatía y bondad, percibiendo, naturalmente, mi condición de neófito, y dando a conocer al hermano Andrade la extrañeza con que observaba la serenidad de aquellas personas, me explicó el estimado amigo que los habitantes de la colonia, aunque tengan fuertes motivos de preocupación, hacen cuanto les es posible por conservar la paz con sinceridad, en atención a los designios de orden divino. El magnífico santuario, después de atravesar bellas avenidas, en las cuales la naturaleza cultivada ofrece sublimes espectáculos a la vista, me detuve admirado ante hermoso y magnífico edificio, suponiendo que se trataba de un templo importante. 7 torres maravillosas, de algún modo semejantes a las de la famosa Catedral de Colonia, invadían las alturas. En todo lo que mi vista podía alcanzar, observaba primorosas manifestaciones de orfebrería, admirables por su finura y belleza. Me indicó Marta que nos hallábamos ante el gran santuario de la ciudad, en el que se desarrollaban los más destacados servicios espirituales de la vida colectiva. Allí solamente tienen acceso, procedentes de la esfera carnal, las personas liberadas del estrecho dogmatismo religioso. Los discípulos de cualquiera de las doctrinas, arrojados por la cadena del cruel fanatismo, tienen que ser sometidos a periodos más o menos largos de reparación en su vida mental, en círculos más bajos. En aquel templo, por tanto, me explicó mi hija, comulgan en el amor y en la veneración a Dios todos los espíritus liberales que moran en la colonia espiritual o que se hallen de paso por allí. Aún ligados a las creencias que los identificaban en la superficie terrestre, confraternizaban allí, en torno al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no hallando motivos para disensiones y disgustos. Hay servicio diario en aquella casa divina cuya contemplación me extasiaba y deslumbraba. Blancas puertas coronadas de luz la unían a la ciudad, en todas direcciones, y, a través de ellas, entraban y salían largas hileras de seres bienaventurados de semblante plácido. Ponderó Andrade que allí se recibían órdenes y bendiciones que servían de estímulo a una vida más alta. Grandes servidores del Altísimo se materializaban allí, procedentes de esferas sublimes y distantes, distribuyendo amor y sabiduría, y justamente, de aquellas torres soberanas y venerables, es que parte, cada noche, el faro de luz guiando a los viajeros en el mar de las tinieblas, tal como lo había observado al atravesar el extenso puente sobre los despeñaderos. Cuando intenté penetrar en el santuario por uno de los ángulos próximos, ambos compañeros impidieron mi gesto. No era conveniente todavía, me dijeron. Yo era un simple recién llegado, con características indiscutibles del cuerpo terrestre, aunque me sintiera feliz y confortado, informándome que, en la noche del 30º día después de mi desencarnación, sería recibido por muchos amigos en el templo consagrado al servicio divino. Hasta entonces, debía adquirir la necesaria preparación, a través de las fuentes del pensamiento. Fenómenos de sintonía espiritual. El día transcurrió rápidamente, multiplicándose las sorpresas reconfortadoras alrededor de mis pasos, y por la noche, terminado el culto doméstico de las palabras divinas, Marta me invitó al recogimiento, afirmando que la ciudad permanecía llena de atracciones y de estudios propios para la noche, no obstante lo cual, me aconsejaba el reposo a fin de evitar el exceso de impresiones en aquellas primeras horas de mi contacto con el ambiente. Sorprendiéndome, el amigo Andrade declaró que se quedaría a mi lado aquella noche. Hizo resaltar que mis fuerzas se hallaban casi deshechas, que comenzaba a vivir la experiencia normal en aquella esfera nueva, y que, por tal motivo, posiblemente necesitaría instrucciones fraternales. No obstante hallarme intrigado, acepté satisfecho el gentil ofrecimiento. Pasamos a la extensa cámara destinada al descanso, pero fue suficiente que me entregara al reposo, para que determinado fenómeno auditivo y visual perturbase mis fibras más íntimas. Vi perfectamente, tal como si estuviesen dentro de mí mismo, las hijas queridas que permanecían todavía en la tierra, y a algunos pocos amigos de los que dejaran el mundo, dirigiéndome palabras de nostalgia y de cariño. Padre querido, dígame si usted vive todavía. Deshaga mis dudas, muéstreme el camino, venga hacia mí. Aquella amorosa llamada amenazaba mi equilibrio. Mi razón flaqueó por segundos. ¿En dónde me encontraba? Contemplaba a mis hijas como si estuvieran a mi lado, quería besarles las manos, expresarles mi gratitud por su inmensa ternura, pero en vano trataba de hallarlas. Aún no había logrado reponerme de aquel inolvidable y extraño momento, cuando apareció también en el cuadro de mi visión un medium amigo mío. Amigo mío. Háblenos. Confórtenos. Rogó. Conmovido. Mi corazón latió apresuradamente. ¿Cómo atender a aquellas llamadas? Iba a gritar suplicando socorro, pero el hermano Andrade, más ligero y prudente de lo que yo pudiera suponer, se acercó a mí y me aclaró que aquel era el fenómeno de la sintonización espiritual,
común a todos los desencarnados que dejan lazos del corazón en la retaguardia. Añadió que a través de semejante proceso, era posible comunicarse con el plano físico, siempre que el intermediario terrestre pueda conservar la mente en la onda de unión mental durante el tiempo indispensable. Me informó que la entidad desencarnada es susceptible de mantener intenso intercambio mediante los recursos del pensamiento y que, por medio de esa comunión íntima, se encarcela al criminal en las sombras de su propia obra, mientras el apóstol del bien vive los resultados felices de su siembra sublime de renunciación y de salvación. Me insufló fuerzas vigorosas, mediante pases de largo curso, y recomendándome calma, me aseguró que dentro de poco tiempo sabría controlar el fenómeno de las solicitaciones terrestres, canalizando las posibilidades hacia la labor de elevación. 12. Entre compañeros constituye un inmenso consuelo pensar que la muerte no interrumpe el trabajo sano y edificante. Los ideales nobles poseen sus verdaderas raíces en la vida espiritual y más allá del túmulo, podemos continuar en las labores que afinan con nuestras tendencias y esperanzas. Si es verdad que los malos prosiguen a veces su camino, encadenados a sus realizaciones oscuras, es cierta igualmente que la tarea del hombre bien intencionado no sufre estancamiento en su desarrollo. Existen 1000 ángulos diversos en cada misión de beneficencia, y la providencia divina favorece en todas partes la determinación del hombre en su anhelo de cooperar en cualquier sector del bien. Mis primeros contactos con los asociados de las labores espiritistas cristianas representaron para mi espíritu un incentivo inapreciable. ¡Qué alegría pensar en la continuidad de la colaboración digna! ¡Qué satisfacción verificar que mis defectos no me anularon totalmente, para continuar la obra doctrinaria que tanto amara en el mundo! No obstante las graves imperfecciones de mi trato personal, seguía adelante, luchando, sirviendo, y aprendiendo. La certidumbre de que podía continuar, sin violencia y sin saltos, en mi propia regeneración y perfeccionamiento, me llenaba de optimismo y de esperanzas. Visitas fraternales encantado y dichoso con la asistencia fraternal de que era objeto, en la segunda noche recibí 2 visitas agradables y preciosas. Guillan y Chutel vinieron a abrazarme. Presté mucha atención a la presencia y a la palabra de ambos, con el fin de no perder el más mínimo detalle de las noticias que me fuera posible transmitir luego a los compañeros de la tierra. Los observaba rejuvenecidos y profundamente felices. Aureolas de tenue luz irisada acentuaban su simpatía irradiante. Indagaron con el mejor humor sobre mis impresiones iniciales en mi nueva experiencia, y cuando comencé a relacionarles mis sorpresas, noté que hacían todo lo posible por sustraer mis pensamientos de los asuntos de menor importancia. Chutel mencionó el júbilo con que se entrega a la labor de su rica siembra espiritual en Matao, y habló de las bendiciones que continúa recogiendo en la vida espiritual, con tanto entusiasmo que, francamente, envidié su íntima situación. Guillón, visiblemente satisfecho, se refirió a la alegría con que colabora en la extensión de los trabajos doctrinarios, bajo la orientación del espíritu Ismael, y significó su inmensa satisfacción ante la posibilidad de proseguir en espíritu junto a su esposa y a sus hijos queridos. Demostraba enorme alegría por haber readquirido plenamente la vista. Sus ojos, en efecto, se mostraban más penetrantes, más lúcidos. A ambos me aseguraron que dentro de breve tiempo volvería a mis actividades de adoctrinación, explicándome que no lejos de allí nos esperaban infinito trabajo y cooperación. Opinión autorizada preguntando a Guillón sobre el motivo por el cual no se comunicaba con mayor frecuencia en nuestro medio espiritista brasileño, hizo un gesto significativo, con aquella calma que era peculiar en él, y dijo, a Guillón Ribeiro tenía cataratas en ambos ojos y, prácticamente, se hallaba ciego, antes de desencarnar. Mire, Jacobo, casi diariamente visito nuestras organizaciones, participando en los trabajos de abnegados servidores del espiritismo en el Brasil. No obstante, usted comprende los obstáculos del intercambio prematuro e inoportuno. Los compañeros de lucha deben actuar en campo libre, como aconteció con nosotros, hacen su recorrido en la ruta de la fe. Necesitan hacer uso de la propia razón y revelar sus propias fuerzas en la concretización de las bendiciones que recibimos de Jesús. Y usted reconocerá conmigo hoy, que no es justo interferir, no solamente con la supervisión que recibimos de lo alto, de la influencia indirecta y sabia de nuestros orientadores, sino también en los servicios de colaboración que se efectúan en los círculos que nos son familiares. Siempre que me es posible, coopero con los amigos en el desenvolvimiento del ideal que abrazamos, aunque no es de imperiosa necesidad que tengan que observar mi presencia personal en las tareas que les competen. La liberación del cuerpo material no nos exonera de la obligación de servir en las filas del espiritismo con Jesús, más aún así, podernos actuar sin necesidad de identificarnos.
No faltan medios para actuar sin aspavientos, y si en forma más sustancial y más provechosa, atentos, como debemos estar, a la victoria de la idea cristiana y no a la prevalencia indebida de nuestros puntos de vista. El concurso del Brasil en la obra de cristianización del mundo es mucho más importante de lo que parece, y, en esa bendita contribución, hay lugar para todos los servidores del Evangelio. No obstante las divergencias naturales en la interpretación de los textos sagrados, nos hallarnos ante el gigantesco esfuerzo de la educación, cuya grandeza estamos muy lejos de apreciar todavía. Por tanto, es conveniente que utilicemos los recursos a nuestro alcance, en beneficio de la fraternidad general, con sano y gradual entendimiento de la verdad y del máximo bien, situándoos lejos de cualquier problema intrincado y desagradable de personalismo poco digno, que solamente represente orgullo, egoísmo y vanidad. Es indispensable que olvidemos los casos personales, para fijar la mente en el espíritu colectivo de la tarea redentora. Y con una sonrisa que ponía muy de manifiesto sus altos atributos de psicólogo, concluyó, es necesario evitar las complicaciones de nuestra muerte. Informaciones sobre la lucha espiritual cuando les pregunté si moraban allí, en aquella misma colonia de rehabilitación y de educación a la que yo había sido conducido por la ternura de mi hija, respondieron negativamente. Guillón dijo que residía en un plano diferente, en compañía de la que había sido su madre, que lo esperara más allá del túmulo con extremada cariño, y desde el cual continuaba unido a los familiares inolvidables y a los hermanos en labor, que aún seguían en los lazos de la carne, y Chutel se situara en una extensa organización, destinada a proteger los intereses del espiritismo evangélica, en el mismo núcleo en que Guillón había sido compelido a situarse, atendiendo a dictados del corazón. Ambos comentaron el servicio de espiritualización que se desarrollaba en todas las direcciones. Se refirió Guillón a las fundadas impresiones que le causaban las actividades de auxilio a los espíritus de las tinieblas, recordando con calor las sesiones del grupo Ismael, en las cuales muchos eclesiásticos, envenenados por el odio y ciegos por la ignorancia, son conducidos al conocimiento cristiano, y nos contó que tantos sufrimientos e incomprensiones existen en las zonas próximas a la morada de los hombres, que Besera y Saya, con autorización para la sublime ascensión a los planos superiores, habían decidido renunciar a semejante gloria, en compañía de otros misioneros devotos al sacrificio personal, con el fin de consagrarse, por más dilatado tiempo, a la transformación gradual de largas filas de infelices. Es así que muchas instituciones de socorro y de enseñanza son mantenidas en las regiones abismales, en las cuales la inteligencia de espíritus tiránicos y sagaces establece la esclavitud organizada, aunque temporalmente, de gran número de desencarnados despreocupados y desviados de las leyes divinas, manteniéndose en mentiras exhibiciones de poder, tal como sucede a muchos hombres destacados de la tierra, que encierran a sus semejantes en las telas de sus creaciones mentales para el mal, en él que se complacen, destinada a proteger los intereses del espiritismo evangélica, en el mismo núcleo en que Guillón había sido compelido a situarse, atendiendo a dictados del corazón. Ambos comentaron el servicio de espiritualización que se desarrollaba en todas las direcciones. Se refirió Guillón a las fundadas impresiones que le causaban las actividades de auxilio a los espíritus de las tinieblas, recordando con calor las sesiones del grupo Ismael, en las cuales muchos eclesiásticos, envenenados por el odio y ciegos por la ignorancia, son conducidos al conocimiento cristiano, y nos contó que tantos sufrimientos e incomprensiones existen en las zonas próximas a la morada de los hombres, que Besera y Saya, con autorización para la sublime ascensión a los planos superiores, habían decidido renunciar a semejante gloria, en compañía de otros misioneros devotos al sacrificio personal, con el fin de consagrarse, por más dilatado tiempo, a la transformación gradual de largas filas de infelices. Es así que muchas instituciones de socorro y de enseñanza son mantenidas en las regiones abismales, en las cuales la inteligencia de espíritus tiránicos y sagaces establece la esclavitud organizada, aunque temporalmente, de gran número de desencarnados despreocupados y desviados de las leyes divinas, manteniéndose en mentiras exhibiciones de poder, tal como sucede a muchos hombres destacados de la tierra, que encierran a sus semejantes en las telas de sus creaciones mentales para el mal, en el que se complacen, ceso indiscriminado al reino divino, sino en el esfuerzo de extensión de ese mismo reino en la misma tierra. Ahora que nos hallábamos en otra región vibratoria del planeta, podríamos aquilatar la extensión de la lucha. Era tan común renacer en la materia física, corno morir en ella, y si el ambiente de las esferas felices es una realidad que se podía alcanzar, no es menos imperiosa y verdadera la obligación de perfeccionarnos a fin de merecerlas. Cuando el hombre comprenda la grandeza de la vida y la rectitud de la justicia, el cuadro terrestre se modificará, orientándose invariablemente hacia el bien supremo. Noche divina finalizada la palabra instructiva y larga, Guillón y Chutel me invitaron a visitar Río de Janeiro en su compañía. El hermano Andrade, que me seguía de cerca,
consultado por mi mirada interrogativa, accedió prontamente. La excursión habría de serme provechosa y no perturbaría mi rehabilitación. Nos acompañaría con placer. Me despedí de Marta por primera vez después de haber ingresado en la nueva experiencia. Y al apartarme del ambiente hogareño acogedor, fui sorprendido por un paisaje encantador. Centenares de criaturas jugaban bajo los frondosos árboles del parque ampliamente iluminado. Muchas de ellas tenían la frente coronada de aureolas sublimes y brillantes. Cantaban con alegría, más en el fondo de aquel júbilo con que se daban las manos unas a otras, en graciosos cordones como coros de ángeles, se traslucía manifiesta nostalgia de las afecciones terrestres, porque sus versos hermosos y cristalinos hablaban de la ternura de las madres distantes. Las melodías simples y dulces se unían a los rayos de las estrellas que fulguraban en torno de la luna creciente. Guillón me indicó los pequeños juguetones comentando: para las madres angustiadas de los círculos terrestres, existen aquí hijitos inquietos y nostálgicos. Carros fulgurantes, muy diversos de los que conocemos en el mundo, adornados de flores radiantes, pasaban no muy lejos, rápidamente, tal vez en busca de esferas próximas. Las torres del santuario brillaban bajo el firmamento tranquilo. Nos pusimos en camino, y confiado en la generosidad de los que me asistían, osé formular una pregunta que procurara silenciar desde el principio. Guillón, exclamé dudoso, usted sabe que siempre dediqué amor y veneración al espíritu de Bittencourt Sampaio, ¿en dónde se encuentra? ¿Podré encontrarlo? El compañero me informó que nuestro respetable amigo colabora en la supervisión del espiritismo evangélico, en plano superior, adelantándome, por tanto, que probablemente sería Bittencourt el mensajero de amistad que vendría de una esfera elevada a darme la bienvenida, en la noche de mi recepción en el gran templo. Reconfortado y feliz, decidí esperar. 13. Volviendo a ver círculos de trabajo, el regreso a Río de Janeiro me emocionaba. No ignoraba que la mayoría de los recién libertos del plano físico no se pueden mover con la eficiencia deseada. Muchos espíritus permanecen como anestesiados e inconscientes, otros se demoran en la incapacidad de adquirir cualquier apreciación sobre sí mismos, inmovilizados por el choque o por el terror. Conmigo, por tanto, la situación era diferente. La sed de saber me renovaba las fuerzas. Recordando mis últimos instantes en la materia, me volvía un malestar indefinible. La disnea parecía una entidad imaginaria pronta a individualizarse dentro de mí, cada vez que la evocaba con el pensamiento. Bastaba que recordase ciertos síntomas de agotamiento que experimentara cuando me hallaba en el cuerpo físico, para que los notara inmediatamente en mi organismo espiritual. Comprendí, por tanto, que la mente posee incalculable poder sobre nuestro campo emotivo, y así como podía materializar ideas de enfermedad, también debería crear ideas de salud y mantenerlas. Basada en esta convicción, procuré descifrar el problema en mi propio beneficio, y pasé a mentalizar el equilibrio y la esperanza, la alegría y el servicio. Asterisco, estimulado por la protección de poderosos amigos, me cabía honrar su cariño y su devoción. Invitado, pues, a seguirlos, me competía ostentar el más alto nivel de energía, serenidad y comprensión. Observaciones en el plano terrenal. En el regreso, no se verificaron las peripecias de la ida. Al apartarnos largamente del parque y hallándome amparado por los compañeros que me ofrecían sus brazos acogedores, nos entregamos al vuelo pleno. Perduraba en mí la impresión de que realizábamos el viaje en línea horizontal, pero me recuerdo de haber contemplado, curiosamente, el gran puente que el haz luminoso destacaba, de espacio en espacio, calculando que íbamos, ahora, no solamente con gran rapidez, sino también a mayor altura. Guillón, robustecido y de buen humor, me aconsejó que estableciera un paralelo entre el modo de transportarnos que usábamos ahora y el pesado cuerpo de carne que habíamos abandonado en la Tierra, y como ya alcanzáramos nuestro punto de destino en breves minutos, me aseguró que si bien es cierto que hay rutas aéreas para los pájaros metálicos de la aviación planetaria, hay también rutas espirituales definidas que favorecen la instantánea conducción de las entidades menos adheridas a las sensaciones de la vida física. Observé que no habíamos alcanzado la ciudad como cohetes verticales caídos del cielo, y sí con la naturalidad de alguien que desciende por una escala de vastísimos escalones, perfectamente diferenciados unos de otros. Aposentado en el suelo, sentí una extraña diferencia. El contacto con la tierra se asemejaba al de un magneto, lo que me obligó a admitir que el vuelo espiritual solamente es posible con facilidad, en la superficie del mundo, a los espíritus más evolucionados y adiestrados en la movilización de determinadas fuerzas fluídicas. Comentó Chutel las sorpresas sufridas durante los primeros días por el desencarnado en la vida extracorpórea, alegando que los decenios transcurridos en el cuerpo carnal imprimen hábitos que, efectivamente,
pasan a constituir una segunda naturaleza para la individualidad. Cuando consideré la posibilidad de materializarnos, en plena avenida, para dar un testimonio de la supervivencia, Guillón se rió, discreto, y me aseguró que si fuese probable tal acontecimiento, la perturbación alcanzaría a mucha gente, toda vez que la propia claridad reveladora de la creencia, para ser beneficiosa, debe penetrar gradualmente el templo interno de cada uno, agregando que por eso mismo concede el Señor suficientes recursos a la mente encarnada para aprovechar sus bendiciones en la renovación y en la iluminación de sí misma. El progreso espiritual debe ser siempre gradual, sin violencia y sin alarma. Atravesando la vía pública después de todo, era una novedad para mí devorarla. Distancia en las vías públicas, en la noche, sin ser visto por los semejantes encarnados. Al día siguiente de mi liberación, había hecho una pequeña caminata en compañía de los amigos que me amparaban, pero la sensación de abatimiento no me había proporcionado ocasión de experimentar toda la extensión de la sorpresa de que me veía ahora poseído. Lo que más me espantaba era la expresión espiritual de cada una de las personas con que me cruzaba en el camino. Observé que muchas permanecían acompañadas por espíritus benignos o por señales luminosas, que me permitían percibir el grado de elevación que ya habían alcanzado, pero el número de entidades ansiosas por disfrutar las bajas sensaciones de la vida física, siguiendo a sus víctimas de cerca, era francamente incalculable. Me decía Guillón que era suficiente un breve examen para determinar la naturaleza del vicio de cada una. Poco a poco, a pesar del poco tiempo, verificaba por mí mismo, a través de los gestos con que se revelaban, los espíritus prendidos todavía a las pasiones sexuales, a los tormentos del odio y a los caprichos de la venganza. El hermano Andrade, a cuya asistencia recurriera muchas veces en los últimos tiempos de mi humilde tarea de socorro a los alcohólicos inveterados, en casos difíciles en los cuales la obsesión se caracterizaba perfectamente, me indicó algunos transeúntes torturados por la dipsomanía. Se hallaban seguidos por verdaderos vampiros de forma repugnante, algunos completamente embriagados de vapores, otros demostrando aflictiva sed, pálidos y cadavéricos. El cuadro más inquietante, no obstante, estaba constituido por un morfinómano y por las entidades en desequilibrio que se le unían. Parecía un hombre subyugado por tentáculos de pulpos enormes. Viéndolo aprisionado por cordones oscuros, pregunté al amigo Andrade cómo interpretar lo que teníamos ante la vista, aclarándome él, entonces, que los hipnóticos, especialmente los más violentos, afectan los delicados tejidos del periespíritu, proporcionando dulces venenos a los amantes de la ociosidad. Los hilos negros son fluidos de unión entre las lampreas invisibles y los plexos de la víctima encarnada. Comprendí con más exactitud que el vicioso de cualquier especie se ve compelido a procurar material emotivo para sí y para los que lo obsesionan, cayendo invariablemente en la insaciabilidad que lo caracteriza. Miré a Guillón espantado, e indagué, ¿qué acontecerá a uno de estos infelices si desencarna? Si la muerte lo sorprende en tal situación, me contestó con serenidad, vagará sin rumbo a voluntad de los verdugos que lo explotan con voracidad, hasta que un día delibere modificarse íntimamente, para el bien de sí mismo. Aula de preparación espiritual unos minutos más, y penetrábamos en una respetable institución, en donde cooperaríamos en la transformación de entidades peligrosas por su avanzada cultura desviada hacia el mal. Conducido por Guillón a la amplia sala, me sorprendí fuertemente al encontrar allí el espíritu de Leopoldo Cirne rodeado de decenas de entidades poco evolucionadas, que escuchaban su palabra con atención. Era un aula perfecta en la que el viejo amigo preparaba futuros compañeros para la contribución espiritual de orden elevada. Noté su preocupación en sintetizar, con el fin de ganar tiempo. De los tópicos registrados por mí, señalo, como más expresivo, el que tenía por objeto la enseñanza de la cooperación. Aun después de la muerte, decía, la fraternidad es el camino de la salvación. Para que un criminal vuelva al sendero de la paz, urge regenerarse y socorrer a los hermanos ignorantes que tuvieran también el infortunio de resbalar por el despeñadero del crimen, a fin de que el intemperante se reajuste, es imprescindible que se cure, colocándose en la forma de poder auxiliar a los que todavía no pudieran libertarse de los malos hábitos. Si el ingrato desea iluminar su propio camino, conviene que se dedique a reparar sus propios errores en los que se sumergió inopinadamente, amparando al prójimo de todo corazón, despertándolo a los beneficios de la gratitud. Es ineludible, por tanto, la reforma íntima con el trabajo del autoperfeccionamiento, con el fin de que la dádiva de la reencarnación produzca frutos de paz y de sabiduría. Aquellos espíritus, revelando profundo interés, lo escuchaban con la misma atención con que en la tierra suelen atenderse los informes alusivos al modo de ganar dinero fácilmente. Sonriente, Guillón comentó la posición diversa en que nos hallamos después de nuestro paso por el sepulcro.
Mientras nos encontramos en el mundo carnal, una aplastante mayoría de los hombres menosprecia el alma, atendiendo únicamente las ventajas inmediatas del cuerpo. Al sobrevenir la muerte, se observa lo contrario: los indiferentes de ayer, en su mayoría, buscan el modo de olvidar las impresiones que les quedan de la experiencia física, procurando las ventajas del alma. Nadie se eleva del suelo planetario, sobre alas ajenas, y de ahí la necesidad de numerosas organizaciones de asistencia y de socorro sobre la misma tierra. Cirne es uno de los pioneros de esas escuelas de preparación espiritual. Terminada su clase, vino a reunirse con nosotros, pronta y amablemente. Así que, le dije satisfecho, orientando a nuestros hermanos hacia el cielo. Fijó en mí aquellos mismos ojos relampagueantes que habíamos observado en otros tiempos, y me respondió: no, Jacobo. No es precisamente eso. Si en la esfera carnal trabajamos instruyendo al prójimo para que aprenda a morir bien, cooperamos ahora a fin de que sepa renacer con provecho. En la labor de adoctrinamiento no tuve tiempo para contestar a su sabia respuesta. Chutel vino a buscarnos para tomar parte en las labores de evangelización. Los trabajos de socorro a los desencarnados endurecidos se habían iniciado con la oración del orientador de la reunión. Naturalmente, podrían ser instruidos en nuestra esfera de lucha, afirmó Guillón comprensivo, pero los beneficios obtenidos por la colaboración alcanzarían particularmente a los amigos encarnados, aumentando no solamente su conocimiento y su experiencia, sino también anulando sus lamentables impulsos hacia el mal. Que aquellos infortunados que se hallaban allí en presencia nuestra, eran espíritus perseguidores y sombríos, no cabía duda alguna. No podían ver los bienhechores que acudían allí para mejorar sus condiciones, pero actuaban constreñidos por las fuerzas magnéticas que de ellos emanaban, oyendo no obstante sus instrucciones y advertencias edificantes, a través de aquellos mismos aprendices de las aulas de Cirne. Observé entonces, con dolor, la diferencia que existía entre mi espíritu y los de los benditos compañeros que me habían llevado. Mientras ninguno de ellos era visible a aquellos hermanos ignorantes y perturbados, a pesar de las irradiaciones brillantes que revestían su personalidad, notaban mi presencia entre los espíritus ayudantes e intermediarios, pertenecientes a los cursos preparatorios de espiritualidad superior. Una entidad me reconoció y gritó: «¿Aquel que está allí, no es Jacobo?». Y mirándome de arriba a abajo, acentuó: «¿Qué es de su luz?». Sintiendo la opacidad de mi organización espiritual y avergonzado con el incidente, me recogí en el silencio y en la inacción, recelando intervenir en las labores de aquella noche, en el desarrollo de las cuales no sobraba tiempo para cualquier indagación ociosa de mi parte. Terminada la tarea, expuse mi caso a Guillón, quien, golpeando mis hombros fraternalmente, exclamó sin humillarme: «No se atormente, querido mío. Medite, ore, y, en el momento oportuno, recibirá las aclaraciones necesarias. No tenga duda de que obtendrá su luz». Semejantes palabras de confortamiento no consiguieron disminuir la profunda tristeza que dominaba mi corazón. 14. Excursión confortadora. ¿Cuántas veces invocamos la luz en los círculos religiosos? Despreocupados, aconsejamos a los amigos que la procuren, y en muchas ocasiones, inadvertidamente, la recomendamos a los hermanos que consideramos sumidos en las sombras. A través de conversaciones ociosas, señalamos a los que no la poseen, y siempre que hacemos uso de la palabra en público, la aconsejamos al mundo, en clamores altisonantes. En realidad, semejante cooperación es oportuna y saludable cuando se basa en la sinceridad y en la recta intención. Más frecuentemente olvidamos la palabra del Señor, que nos recomendó aprovechar las oportunidades de la experiencia humana en la iluminación de nosotros mismos, a través de la devoción al prójimo. El problema se agrandaba en mis reflexiones. Los amigos no me sugerían nada, no me reclamaban cosa alguna. Me amparaban sonrientes y felices, mientras tanto, las irradiaciones brillantes que de ellos emanaban, constituían una advertencia silenciosa. Yo no procurara luz para mí mismo. Había conducido muchos desencarnados a la fuente sublime de las claridades evangélicas, pero había olvidado mis propias necesidades. Había adoctrinado, o había pretendido adoctrinar a mucha gente, y en toda mi actuación verbal de predicación cristiana, había hecho sobresalir el imperativo de la luz para los corazones humanos. No obstante, ahora que participaba de una sociedad espiritual, reconocía la opacidad de mi alma. Mi periespíritu se mantenía en el mismo aspecto en que se caracterizaba en la vida física. Oh Señor, ¿y por qué no hacemos bastante silencio en nosotros mismos, para oír tus enseñanzas, mientras permanecemos en las luchas del mundo? Amparo filial a solas con Marta, toda vez que el hermano Andrade volviera a las obligaciones que le eran habituales,
con el propósito de volver a reunirnos por la noche, no disimulé la tristeza que me asfixiaba. Viéndome en lágrimas, mi hija se esforzó en consolarme. Me hallaba amargado, vencido, le dije. Albergado en un campo tranquilo, en donde me sonreían todas las bendiciones de la amistad, me sentía indigno de tanto auxilio y de tanta ternura. No encendiera mi propia lámpara con vistas al futuro. Allí nadie me acusaba, nadie proclamaba mis deficiencias, sin embargo, yo no era extraño a mi posición. No le hablaba con la expresión caprichosa de la inadvertencia juvenil, sino con el profundo sentimiento del hombre que se ve desencantado en un momento determinado, engañado en sus mejores intenciones. Marta me pidió que tuviera serenidad y reflexión. Me aseguró que innumerables personas desencarnan en mis condiciones, y que, en aquel núcleo de trabajadores, nadie se juzgaba más importante. Muchos compañeros revelaban densa oscuridad en sí mismos, y no por eso dejaban de obrar, contentos y serviciales, en la conquista de más nobles expresiones de la personalidad. No era lícito que me entregara de aquel modo a la desesperación. Aunque hubiese perdido el tiempo por completo, no cabía suponer que las lágrimas fueran suficientes para el trabajo reparador. Debía dedicarme al trabajo en incesante renovación para el bien. Viaje feliz observando mi sincero propósito de reajustamiento. Marta, bondadosa, naturalmente interesada en consolarme, me propuso una rápida excursión. Disponía de varias horas para auxiliarme. Ella conocía mi íntimo deseo de visitar California para satisfacer llamadas del corazón. Algunos seres queridos aguardaban mi espíritu por aquella región. Acaricié el proyecto con alegría casi infantil. La inquietud y la curiosidad que me habían caracterizado en la vida física, se hallaban íntegras en mí. Además, la excursión tendría un carácter maravilloso bajo el esplendor solar. Disimulé las preocupaciones que me torturaban y me preparé. Al poco tiempo, nos hallábamos fuera de la bendita colonia de servicio y de rehabilitación. A la claridad del día, la vecindad no presentaba otro aspecto que el de una prolongada masa de materia opaca. En las cercanías no me fue dado vislumbrar ni siquiera el puente que reconociera en la noche de la víspera y, distanciándonos de la población venturosa, noté que atravesábamos otras colonias espirituales, llenas de vegetación y de viviendas, aunque menos bellas. Respondiendo a mis interpelaciones, me informó mi hija que siempre nos es posible visitar los planos inferiores y consultarlos, no sucediendo lo mismo en cuanto a las esferas superiores, en relación con las cuales nos es indispensable satisfacer la necesaria preparación. Pienso que permanecería por mucho tiempo en los paisajes que tenía a la vista, si Marta, dulcemente, no llamase mi atención hacia el objetivo de nuestro viaje. En estos planos, me dijo mi hija, la unión mental con la tierra es todavía enorme. Muchas personas que mataron el tiempo, están por ahí con deseos de revivirlo. Son nostálgicos de la vida física, que estiman vivir casi exclusivamente del pasado. No cometieran males graves, pero tampoco se dedicaran a hacer el bien en la proporción en que debían. Se quejan de 1000 infortunios, pero rehúsan emprender cualquier labor regenerativa. Graciosamente añadió.